Entonces, vamos a continuar con este tema de flujos de trabajo y automatizaciones en Soho CRM. Yo soy Erika Aro y soy parte del equipo de Customer Success dentro de Soho Latinoamérica. Y pues vamos a ver este tema. Igual Majo nos hizo el favor de ya introducirlo un poco, ¿no? De hablar acerca de las automatizaciones. Entonces, dentro de esta sesión vamos a profundizar más sobre algunas de las automatizaciones de CRM. Les muestro aquí la agenda de lo que voy a cubrir para ustedes. ¿Qué es una automatización? Primeramente, algo muy general, una definición como tal. Vamos a ver las automatizaciones en Soho CRM. Vamos a mostrar algunas, ya que pues dentro de la herramienta hay bastantes, igual las voy a mencionar, pero nos vamos a enfocar más que nada en 3 de estas automatizaciones. Ahorita se las voy a comentar. Y pasamos directamente a una demostración totalmente en vivo, donde ustedes van a poder ver cómo se configuran este tipo de automatizaciones, para qué tipo de situaciones nos van a ayudar, etcétera. Y recuerden que en cualquier momento pueden hacer comentarios, preguntas, para eso tenemos igual esta sesión y en la parte derecha de la pantalla, como ya les explicó Tamara anteriormente, pueden acceder al chat para hacer cualquier tipo de comentario o a la sección de preguntas para ahí mismo poner sus dudas y que el equipo de soporte pueda responderlas. Entonces, siéntanse con plena libertad de poder hacer cualquier tipo de duda. Y ahora sí empezamos con el tema de automatización. Primero, ¿qué es una automatización? Igual Majo nos ayuda un poco comentando sobre esto, pero más que nada la automatización consiste en usar la tecnología para poder realizar tareas casi sin necesidad de las personas, ¿no? Simplemente va a necesitar a las personas para poder configurar estos procesos automáticos y así poder convertir, perdón, esos procesos cotidianos en actividades automáticas. Esto nos va a ayudar a reducir tiempos, esfuerzos y muchísimo más. Pero igual pues hay veces que incluso llegamos a pensar que la automatización o que los robots, la tecnología va a acabar con el trabajo humano. Y no es necesariamente esto. La automatización no siempre implica el sustituir a las personas, sino que lo que muchas veces sucede es que gracias a estas automatizaciones podemos eliminar algunos pasos que requieren de interacción humana, que son actividades muy repetitivas. Entonces, esto trae muchísimas ventajas, no para desaparecer algún tipo de puesto o evitar que una persona trabaje en algo, sino más que nada para poder o poder dar la posibilidad de que estas personas o el personal que tenemos pueda enfocarse en otras actividades más importantes, que no puedan o que no pierdan tanto tiempo en las actividades de rutina o cotidianas, que simplemente podemos nosotros definir como una automatización y que el sistema nos ayude a realizar estas actividades. Entonces, no siempre o la automatización no debe de percibirse como una herramienta que elimina puestos de trabajo, que va a eliminar a las personas o desaparecer puestos, etcétera. Esto no debe de percibirse de esa manera, sino como una posibilidad de poder manejar a nuestra gente o a nuestras personas o enfocar a nuestro personal en otro tipo de actividades que requieran más tiempo, más esfuerzo, ¿no? Entonces, eso como una pequeña definición. Entonces, si nosotros automatizamos, podemos aumentar la productividad. Entonces, muchas empresas o de diferentes giros utilizan la automatización para ayudarse y para mejorar, para hacer sus procesos más eficientes. Y estos giros de negocio pueden ser muy variados. Se utilizan desde para la fabricación, desde el sector automovilístico, se utiliza también pues en este tipo de enfoques como software empresarial para decisiones de empresa, etcétera. Entonces, muchísimas industrias utilizan la automatización para poder aumentar su productividad. Entonces, por eso es tan importante este tema para poderlo enfocar en CRM y que ustedes puedan automatizar estos procesos cotidianos. Y vamos a hablar de las 3 automatizaciones que les comenté hace algún momento. Primero, de las reglas de flujo de trabajo. Estas podemos definirlas como las más sencillas, pero las que van a poder ayudarnos a potenciar muchísimo el uso de nuestro CRM. Estas reglas de flujo de trabajo, en inglés conocidas como workflows, son un conjunto de acciones que nosotros podemos, o que se van a ejecutar, perdón, cuando se cumplen determinadas condiciones. Igual Majo habló un poco de ello y pues vamos a ver igual en la demostración el cómo poder configurarlas paso a paso y cómo se ven funcionando.
Y este conjunto de acciones que podemos hacer, pues es muy variado. Podemos enviar correos electrónicos, podemos crear tareas como que pueden ser reuniones, llamadas, podemos también actualizar campos, podemos agregar etiquetas y muchísimo más. Entonces, para esto nos sirven las reglas de flujo de trabajo, para poder convertir esos procesos de rutina en acciones automáticas. Tenemos también el plan de acción. Plan de acción es conocido también como Blueprint y en Soho CRM está diseñado para podernos ayudar a llevar a cabo un proceso comercial de una manera sistemática y bien definida. Como podemos ver aquí en esta diapositiva, tenemos un diagrama de flujo donde vamos a poder nosotros estipular cada paso con su transición y así poder crear, vender y repetir nuestros procesos. Así podemos garantizar que nuestro equipo siga el mismo camino, que todos lleven pues vaya, que tengamos nosotros ya bien definido nuestros procesos en distintas áreas de la empresa para que todos sigan el mismo camino, ahora sí. Por eso les dejo aquí esta pequeña frase abajo, la forma más sencilla y potente de crear, vender y repetir el proceso. Ya que si nosotros tenemos blueprint activo o un plan de acción activo, vamos a poder evitar el estar generando tantas cosas de manera manual. Ya esto nos va a dar un camino que debemos seguir. Bueno, esta fue la segunda automatización. Ahora voy con el Command Center. En todos los negocios o en cualquier tipo de negocio, siempre hay una ruta predefinida, que es el punto en el que un contacto ingresa, desde que un contacto ingresa a nuestra base de datos hasta que sale o hasta que completa, no sé, una compra, etcétera. Entonces, todos los pasos por los que esta persona tiene que pasar o este contacto, o esta entidad, este tipo de registro, definen su recorrido en la empresa. Entonces, para esto nos va a ayudar el Command Center, para poder automatizar todo ese recorrido o toda esa ruta, reduciendo así las intervenciones manuales. Entonces, una vez que nosotros definamos un Command Center y todas estas acciones que van a suceder de una fase a otra fase, los pasos subsiguientes van a ocurrir automáticamente. Y aquí podemos involucrar distintos departamentos, porque es muy común que en una empresa, perdón, o en un recorrido que tengamos con un cliente, involucremos a distintos departamentos. Tal vez inicia el contacto con esta persona. Por ejemplo, llega Juan a mi empresa y está interesado en conocer acerca de un producto en específico o de un servicio que yo ofrezco, pues un asesor lo va a contactar para conocer más sobre sus necesidades, etcétera. Ya después que esta persona esté calificado y que ya se haya decidido por comprar, puede intervenir tal vez algún otro departamento, tal vez el departamento postventa, ¿no? Para ver si quedó algo pendiente, si puede ayudarlo en algún tema. Y así podemos involucrar distintos departamentos como de ventas, de finanzas, de marketing, etcétera. Entonces, todo en una misma ruta. Vamos a verlo más adelante en la demostración. Ahora sí, con esa introducción, voy a empezarles a compartir mi pantalla para ya mostrarles totalmente en vivo de qué se tratan estas automatizaciones y que puedan verlas funcionando. Voy a empezar a compartir. Denme nomás aquí un segundito. Si me pueden confirmar cuando vean la interfaz de Soho CRM. Se van a ver unos pequeños gráficos y va a decir bienvenido, Erika. Me voy a regresar rápidamente para ver sus confirmaciones. Perfecto. Muchísimas gracias por las reacciones y por confirmar que ya pueden estar viendo mi pantalla. Entonces, vamos a empezar con esos temas. Mencioné 3 automatizaciones distintas. Vamos a irnos primero a la sección de configuración de la herramienta. Esta la encontramos en la parte superior derecha y está señalada con un icono de engranaje. Vamos a dar clic y somos dirigidos a la configuración. La configuración está dividida en distintas secciones para su fácil manejo, sección general, de usuarios, de canales, personalización, etcétera. Hay un en específico, para las automatizaciones y otras de las automatizaciones más avanzadas para gestionar o administrar nuestros procesos se encuentran en esta otra sección de administración de procesos, que ahí mismo es donde encontramos el plan de acción y el command center. Pero la primera que les comenté, que es la automatización más sencilla que veremos el día de hoy, son las reglas de flujo de trabajo y estas sí se encuentran en esta otra sección de automatización.
Entonces vamos a ver esas tres, reglas de flujo de trabajo, plan de acción y command center. Igual cuando ya estemos viendo ejemplos de cada una de ellas, al final les voy a comentar las más grandes diferencias sobre estas tres, ya que pues hay algunos clientes que tienen esa duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un plan de acción y un command center? Ahora lo vamos a ver. Y bueno, vamos a ver primero las reglas de flujo de trabajo. Vamos a iniciar por la base. Esta es la base de las automatizaciones en CRM. Y como ya les comenté, estas reglas de flujo de trabajo nos van a permitir realizar acciones determinadas pues de manera automática en registros que cumplan ciertas condiciones. Es muy importante comentarles que esta automatización funciona por módulo. En el CRM nosotros tenemos muchísimos módulos que ya vienen de manera predeterminada, como lo son nuestros prospectos, contactos, cuentas, y si damos clic en estos tres puntos, podemos ver todos los demás módulos, como llamadas, tareas, reuniones, actividades, productos y muchísimo más. Entonces, estas automatizaciones funcionan por módulo. Ustedes al momento de crear una regla, vamos a dar clic aquí en crear regla, van a seleccionar con qué módulo quieren trabajar, en qué módulo quieren automatizar alguna, pues alguna acción, ¿no? O algún proceso. Entonces ya va a depender de ustedes lo que quieran automatizar para seleccionar el módulo adecuado. Lo más común es pues automatizar el proceso de leads, de contactos, tal vez como para cuando nos llegue algún contacto, como el ejemplo que ponía Majo anteriormente. Cuando nos llegue algún contacto nuevo gracias al envío de un formulario, yo quiero que automáticamente se le asigne una tarea a alguno de mis vendedores, ¿no? Entonces, este tipo de procesos los podemos hacer con este tipo de reglas. Les voy a mostrar primeramente ese ejemplo que es pues muy sencillo y vamos a continuar con unos un poco más avanzados. Entonces, esos son de los más comunes, como les comento, como correos electrónicos de bienvenida o actividades para la prospección con este contacto, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver ese ejemplo. Igual les comento que están todos estos módulos que podemos seleccionar para poder automatizar. Podemos automatizar con cuentas, tratos, con nuestras tareas, reuniones, llamadas, productos, campañas, proveedores, casos y muchísimo más. Si ustedes tienen o crearon algún módulo personalizado, igual aquí les va a estar apareciendo. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo, a mostrar el ejemplo de los contactos. Vamos a darle igual un nombre a esta regla. Esto nos va a servir para poder identificarla y si necesitamos hacer alguna especie de edición más adelante o revisar sobre el uso de esta regla, pues con este nombre podemos identificarla. Vamos a ponerle prueba seminario para ubicarla de esta manera. Y aquí, si queremos agregar alguna descripción, esto nos va a ayudar a poder recordar sobre qué trata esta regla. Tal vez yo aquí quiero hacer, no sé, agendar una actividad de prospección y aparte quiero enviar un correo, entonces puedo poner esa descripción para no olvidarlo. Vamos a ponerle tarea inicial y correo de bienvenida. Igual esto es totalmente opcional. Si vemos aquí no aparece ninguna línea roja que nos indique que esto es obligatorio. Entonces ya ustedes decidirán si agregan descripciones o no. Vamos a dar clic en siguiente y aquí es donde ya entramos a la interfaz para poder configurar esta regla. Hay tres pasos a seguir para poder configurar un workflow. El primer paso, aquí nos va a ir guiando el CRM, ¿no? El primer paso es el cuándo. Se nos pregunta cuándo deseamos ejecutar esta regla. Vamos a tener distintas opciones. Podemos ejecutarla al realizar alguna acción para un registro. En este caso, recordemos que los registros que estamos trabajando son los contactos. Entonces, todo esto aplica para los contactos solamente. Entonces, al realizar la acción para un registro, puede ser al crear un contacto, al crear o editar un contacto, al editar un contacto o al eliminar un contacto. Entonces, como dijimos que va a ser una tarea inicial y un correo de bienvenida, en este caso lo adecuado sería que al momento de crear un contacto se ejecute la regla. Entonces, vamos a elegir esta opción. Igual les voy comentando las otras opciones en otros tipos de ejemplos que vamos a dar, en fecha u hora o basándonos en puntuación. Entonces, eso lo dejamos para otros ejemplos. Ahora nos vamos a enfocar en el ejecutar cuando se cree un contacto. Va a depender totalmente, esto es pues un comentario que quiero hacerles, dependiendo del proceso que ustedes quieran automatizar, pues va a ser la elección que hagan acá para el cuándo, ¿no? Entonces, aquí les vuelvo a repetir,
va a ser un correo de bienvenida y una tarea inicial, va a ser al crear un contacto. Vamos a dar clic en siguiente y el segundo paso es establecer la condición. ¿A qué contactos deseamos que aplique esta regla? Podemos hacerla tan específica como queramos o podemos elegir que aplique para todos los contactos. Entonces, ahí cuando recibamos algún contacto nuevo, sin ninguna condición, ningún criterio, no tiene que cumplir nada, pues va a aplicar esa regla. Entonces, ya les digo, si quieren hacerlo más específico, podemos seleccionar los contactos que cumplan ciertas condiciones y aquí aplicar los criterios. Podemos decir que tal vez quiero que aplique solamente para las personas de cierto país, ¿no? Entonces, quiero que aplique para, no sé, para los países de nuestros asistentes. Colombia, quiero que aplique para Chile, quiero que aplique para México, quiero que aplique para Guatemala. Aquí nosotros agregaríamos todos esos criterios. Entonces, aquí yo podría poner, quiero que aplique para Colombia. Entonces, solamente van a ingresar a esta automatización los contactos nuevos, cuando se crea un contacto que cumpla este criterio. Y los criterios pueden ser bastantes. Nosotros si damos clic en este icono de más, podemos seguir definiendo más criterios. Quiero que sea el país de correspondencia como Colombia y aparte quiero que no sé, que este contacto tenga una fecha de nacimiento en tal fecha, o que su hora de creación haya sido tal, o que sus intereses sean tal, o que sus ingresos anuales sean arriba de tanto, ¿no? Entonces aquí, ay, perdón. Entonces aquí nosotros vamos a seleccionar el criterio que nosotros deseemos. Tal vez queremos que la fuente de lead haya sido, pues no sé, nuestro sitio web, por ejemplo. Entonces aquí voy a seleccionar Online Store. Pero si fue a través de un chat, también quiero que aplique. Entonces nosotros podemos ir seleccionando los criterios adecuados para que se cumpla el proceso como nosotros lo requerimos. Entonces aquí también podemos cambiar el patrón de criterios. Si queremos un AND, o si queremos un OR. Entonces, yo quiero que sea el país de correspondencia Colombia y que aplique para los que la fuente de lead es chat o online store. Entonces, esto es un AND. Pero si yo quiero que se cumpla uno u otro, puedo seleccionar un OR. Entonces, aquí yo tengo que el país sea Colombia o que la fuente de lead sea tal. Entonces, nosotros vamos a elegir igual el patrón de criterios. Podemos seguir agregando más criterios, más, hasta que sea necesario y aquí ir cambiando los patrones. Y, perdón, and, or, nos podemos ir con el patrón que nosotros deseamos. Entonces, esto va a ser, les repito, un correo de bienvenida y una tarea inicial. Entonces, no va a ser necesario que cumplan ciertas condiciones. Yo quiero que aplique para todos mis contactos. Aquí nomás quise mostrarles cómo agregar estos criterios o estas condiciones. Vamos a dejarlo como todos los contactos y daremos clic en siguiente. Ya concluimos el segundo paso. Ahora el tercer paso es definir las acciones. Si queremos acciones instantáneas, que estas se van a ejecutar de manera inmediata en cuanto se cumpla el cuándo y la condición, o acciones programadas. Nosotros podemos definir, ok, ya que se ejecute esta regla, quiero esperar una hora para realizar cierta acción. O quiero esperar un día, o quiero esperar ciertos minutos, tantas horas laborales, tantos días laborales, etcétera. Ustedes van a elegir esto. Aquí voy a cancelar, nomás quería mostrarles. Y vamos a configurar una acción instantánea. Ok, ¿qué quieren hacer? Aquí están todos los tipos de acciones que podemos automatizar. Podemos actualizar campos. Tal vez yo quiero que cuando llegue un nuevo contacto, quiero actualizar su estado al estado nuevo. No sé, algo así, ¿no? Igual aquí podrían ustedes utilizarlo para lo que más les convenga. Y como les digo, aquí estamos hablando sobre los contactos, pero tal vez ustedes quieren automatizar sus procesos de creación de presupuestos, por ejemplo. Entonces pueden hacerlo con presupuestos, pueden hacerlo con casos, pueden hacerlo con todos los demás módulos que ya les mostré. Podemos también asignar propietario, podemos agregar o eliminar etiquetas. Tal vez aquí quiero agregarle una etiqueta de nuevo contacto o contactar pronto, la etiqueta que ustedes necesiten. Podemos también enviar correos electrónicos. Si yo quiero enviar un correo electrónico de bienvenida perdón, se cree un contacto en mi CRM, pues aquí esta sería la opción ideal. Vamos a elegir esta, pero les voy a ir comentando las demás que podemos hacer. Podemos agregar una tarea, esta puede ser una llamada, una reunión, etcétera. Entonces aquí se va a agregar de manera automática lo que nosotros definamos. Podemos crear un registro,
Podemos hacer alguna llamada por webhook, enviar alguna notificación a alguna aplicación de terceros en caso de ser necesario, o podemos definir alguna función personalizada. De esto no me voy a meter mucho, ya que es el tema siguiente. Mi compañero José Alberto nos va a hacer el favor de hablarnos más sobre estas funciones, pero básicamente es para poder nosotros programar o escribir nuestra propia acción, ¿no? ¿Qué va a suceder? Gracias a código de programación. Entonces, no me voy a meter mucho en esos temas, ya mi compañero podrá explicar más a detalle, pero sí les quiero hacer mención que aquí podemos realizar o agregar funciones de como acciones instantáneas o programadas. Y bueno, ahora sí vamos a seleccionar la acción de enviar correo electrónico y acá en CRM ustedes pueden tener sus propias o crear sus propias notificaciones de correo y así seleccionar la deseada. Aquí voy a crear una nueva ya que no tengo una de bienvenida, tengo como tal una de correo de cumpleaños, una de nuevos productos. Entonces vamos a dar clic aquí en crear notificación por correo electrónico y podemos seleccionar el nombre o elegir el nombre de esta notificación. Vamos a escribir correo de bienvenida y seleccionamos para quién va a ser ese correo. Yo quiero que sea para el correo electrónico del contacto. Entonces yo aquí voy a elegir agregar y vamos a dar clic en guardar. Después seleccionamos la plantilla de correo que queremos enviar a esta persona. Entonces aquí podemos tener algún correo electrónico de bienvenida, tal vez, pues no sé, este es mi correo electrónico de bienvenida, gracias por confiar en Aero Designs. Entonces yo voy a seleccionar esa plantilla y es la que se va a estar enviando a mi contacto cuando se cree uno nuevo, ¿no? Porque esa es la automatización que estamos creando. Entonces aquí voy a abrir la plantilla. Esta es la de bienvenida. Obviamente aquí nomás es para una prueba. Ya ustedes podrán cargar el contenido para este correo electrónico que ustedes consideren necesario. Vamos a dar clic en guardar y asociar y ya tenemos una acción instantánea. Cuando se cree un contacto y aplique para todos los contactos, se va a enviar un correo electrónico de bienvenida. Podemos seguir agregando acciones, perdón. No tenemos que limitarnos a una. Tal vez aquí yo quiero, aparte de enviar el correo, quiero agregar una etiqueta y que sea la etiqueta como nuevo contacto. Aquí tengo una etiqueta ya de nuevo. Igual puedo crear nuevas etiquetas desde aquí. Tal vez yo quiero que diga nuevo contacto. Pues así la puedo agregar y podemos incluso seleccionar el color con el cual queremos identificar esa etiqueta. Entonces yo lo quiero poner en verde y aquí ya creé esa nueva etiqueta de color verde que es llamada nuevo contacto. Voy a dar clic en guardar y aquí ya tenemos dos acciones. Podemos seguir agregando. Tal vez quiero aparte agendar alguna tarea, crear un registro, llamar a alguna función. Ya ustedes van a elegir todo para poder completar el proceso que ustedes deseen. Entonces, bueno, aquí ya agregué estas dos acciones, pero aparte quiero programar una. Quiero que un día después de que se cree este contacto, se active esta acción, que se agende una tarea. Entonces, yo aquí ya tengo algunas tareas creadas, llamada con contacto y llamada con contacto para seguimiento. Entonces, yo aquí puedo seleccionar alguna de las que ya tenga creadas o puedo definir una nueva tarea. Y aquí hago la configuración de la tarea. Yo quiero que sea una llamada de bienvenida. Entonces aquí la voy a guardar de esa manera y si queremos agregar alguna etiqueta personalizada para que se llene de manera automática, lo podemos hacer. Entonces aquí llamada de bienvenida con tal contacto. Entonces aquí que se llene el nombre de contacto de manera automática. Entonces si el nuevo contacto que recibí se llama Juan, aquí va a aparecer llamada de bienvenida Juan. Entonces vamos a dejarlo de esa manera. Igual pueden agregar más etiquetas en caso de ser necesario. Tal vez el apellido también lo quieren mostrar, pues podemos poner llamada de bienvenida con nombre y apellido. Entonces aquí va a aparecer el nombre y el apellido del contacto de manera automática. Y acá definimos la fecha de vencimiento. Queremos que venza tantos días después de la fecha del desencadenante. Y esta fecha de vencimiento, perdón, pues va a definir cuándo o hasta cuándo, perdón, tenemos para completar esa tarea. Entonces vamos a seleccionar la deseada. Puede ser a partir de la fecha del desencadenante, a partir de la hora de creación, de la hora de modificación, etcétera. Entonces vamos a elegir la fecha del desencadenante más un día laboral. Entonces, esta persona a la que se le asigne esta tarea va a tener desde que se asigne hasta un día después para poder completarla.
El estado de la tarea queremos que aparezca como no iniciada. La prioridad de esta llamada yo la quiero dar como una prioridad normal y asignar a. Yo puedo seleccionar algún usuario en específico para que se le asigne esta tarea, pero si lo dejo sin seleccionar, aquí nos da la nota. Si no asignas la tarea a un usuario, se va a asignar automáticamente al propietario de este contacto. Entonces, me sirve más esa opción, entonces no voy a seleccionar a ninguno. Y acá están las opciones para recordatorios y notificaciones. Puedo notificar al asignatario y puedo recordar al asignado. Y nosotros vamos a elegir cuándo recordarlo. Entonces, quiero recordar al asignado el mismo día de la fecha de vencimiento a tal hora. Y quiero que el modo de alerta sea por correo electrónico. Quiero que a este usuario le llegue un correo que diga que pues tiene una tarea asignada o tal vez ustedes quieren quieren el modo de alerta emergente. Y el modo de alerta emergente aparece de esta manera, como este reloj que tenemos acá de recordatorio de actividades. O pueden ser ambas, que se envíe el correo y que aparte reciban una alerta emergente. Vamos a seleccionar ambas y seleccionamos la hora adecuada. Vamos a seleccionar 8 a.m. Si quieren agregar alguna descripción para esta tarea, igual se puede hacer. Y ya que esté lista, vamos a dar clic en guardar y asociar. Entonces, aquí nosotros ya tenemos varias acciones automáticas. Tenemos que se agregue una etiqueta, que se envíe un correo electrónico y que se agende o se programe una tarea un día después de que se active esta regla. Pueden seguir agregando acciones, pueden agregar nuevas acciones programadas en ese mismo tiempo, un día después, o pueden agregar una nueva programación. Tal vez un día después quieren que se haga esto, pero 2 días después quieren que se realice alguna otra acción. Entonces, así pueden ir con todo el hilo de actividades que necesiten. Entonces, vamos aquí a dar clic en guardar. Ya está lista mi regla. Y listo. Acá tenemos prueba de seminario. Ya que esté creada esta regla, nosotros podemos definir si vamos a dejarla activa o si la vamos a inactivar. Si por algún motivo, pues tal vez me equivoqué en alguna actividad, me doy cuenta que la configuré mal, etcétera, puedo desactivarla y aquí me está diciendo si voy a eliminar las programaciones o no eliminar. Puedo desactivarla y hacer las ediciones necesarias y ya después la vuelvo a activar. Entonces ya ustedes van a decidir aquí de todas las reglas que tienen pues ya guardadas, cuáles quieren que estén activas y cuáles no. Entonces aquí está, ya se me perdió una disculpa, aquí está, prueba de seminario, la acabamos de crear, si damos clic en ella, vamos a poder ver las estadísticas de uso. Tenemos pues varias acciones que definimos en esta regla, como agregar etiquetas, notificar por correo electrónico y agregar una tarea. Entonces aquí vamos a ver las estadísticas de estas. ¿Cuántos registros van etiquetados? Ninguno. Y no va ningún error. Obviamente porque la acabamos de crear, ya que empecemos a utilizarla, aquí vamos a ver todas esas estadísticas llenas, ¿no? Notificaciones por correo, van 0 correos enviados, 0 entregados, etcétera. Entonces vamos a abrir una que yo sí utilice normalmente para ver esas estadísticas. Por ejemplo, aquí este correo de cumpleaños. Veo las estadísticas, solamente tengo una acción, que es enviar un correo electrónico de happy birthday o feliz cumpleaños, y llevo 2 correos enviados, solo uno fue entregado y el otro fue devuelto. Para los devueltos vamos a poder ver cuáles fueron, ¿no? Y a qué dirección se envió. Entonces aquí podemos abrir este contacto y ver por qué se devolvió el correo, lo tenemos mal, pues vamos a contactar a María para obtener su correo electrónico verdadero, ¿no? Y aquí 0 han sido abiertos, entonces tenemos uno sin abrir y 0 cliqueados. Entonces, aquí vamos a ver todo este tipo de estadísticas y podemos seleccionar el tiempo igual. Quiero ver de los últimos 7 días, quiero ver de los últimos 30 días, últimos 60, 90 o de algún rango personalizado. Si queremos hacer ediciones en esta regla, damos clic en ver configuraciones y aquí es donde podemos agregar una nueva acción o agregar una condición o cambiar el cuándo, etcétera. Entonces aquí aparece el lápiz para poder editarlo. Me voy a regresar y vamos a tener también una pestaña de uso. En estas podemos ver las reglas que se han utilizado en los últimos 7 días junto con sus estadísticas. Se han utilizado estas 3 reglas ya que se cumplieron los criterios estipulados, que son la regla creación de presupuesto, agradecimiento por venta y de correos de cumpleaños. Si damos clic, vamos a ver las estadísticas igual, como les estuve comentando anteriormente. Entonces, tenemos esa oportunidad para ver si están funcionando nuestras reglas.
Tal vez no han entrado muchos registros, pues puedo cambiar las condiciones. O tal vez no están abriendo mi correo, puedo cambiar el asunto del correo a hacerlo más atractivo, etcétera, ¿no? Entonces, para poder nosotros ir viendo en qué podemos mejorar y así hacer las ediciones adecuadas. Hay un sinfín de programaciones que podemos hacer o un sinfín de flujos de trabajo que podemos realizar. Y como les digo, no tenemos que limitarnos solamente a los contactos, solamente a los prospectos. Podemos también crear reglas para nuestros correos electrónicos. Entonces, aquí vamos a seleccionar módulo, correos electrónicos. Vamos a ponerle correos, prueba seminario. Y aquí para los correos electrónicos tenemos el distinto el cuándo. Ya no vamos a tener a la acción algún registro, las reglas de puntuación y las otras que les mostré en contactos. Entonces, dependiendo del módulo, esto o estos pasos se van ajustando a las necesidades de ese módulo en específico. Entonces, en el cuándo para correos electrónicos se nos pregunta, ¿cuándo deseas ejecutar esta regla? ¿Para un correo electrónico entrante o un correo electrónico saliente? Entonces, aquí nosotros vamos a seleccionar la adecuada. Supongamos que es para los entrantes. Yo aquí puedo o tengo varias opciones posibles a seleccionar. Cuando el correo entrante, perdón, es recibido, cuando el correo entrante está sin respuesta o cuando se abrió y se dejó sin respuesta. Para los salientes tenemos más opciones. Cuando el correo electrónico que nosotros enviamos sí fue enviado, cuando fue devuelto, cuando fue abierto, cuando dieron clics, cuando fue abierto y no tuvimos respuesta, cuando no tuvimos respuesta y cuando está sin abrir. Entonces ya ustedes seleccionarán la adecuada. Una de las más comunes que sirve más para automatizar es cuando lo abrieron y no nos respondieron y tal vez era un correo importante, ¿no? Entonces aquí podríamos seleccionar esta. O cuando no nos respondieron, cuando no lo abrieron, aquí nosotros vamos a seleccionar y ya que seleccionemos una, nos va a decir en cuántos días o en cuántas horas o en cuántos minutos. Tal vez yo quiero automatizar que cuando yo envío un correo y se deje sin abrir por más de 5 días, se haga cierta acción o se realice cierta acción de manera automática. Entonces, el segundo paso, si recordamos, es la condición. Aquí en las condiciones para el módulo de correos electrónicos se nos pregunta ¿a qué correos deseas que aplique esta regla? Y nosotros podemos establecer condiciones para esos campos del correo electrónico. ¿Quieres establecer condiciones? ¿Sí o no? ¿No? Pues va a aplicar a todos los correos de cierto módulo. Nosotros vamos a seleccionar a qué módulo aplica. Si enviamos, perdón, un correo, un lead, a un contacto, si lo enviamos para algún módulo personalizado, aquí podemos seleccionar. Entonces, yo quiero que aplique con condiciones de este correo. Se nos está preguntando que si queremos definir algún criterio para el asunto, para el copia, para el nombre de archivo adjunto, para el remitente, si tiene adjunto. Entonces, aquí nosotros podemos seleccionar para qué correos va a aplicar la regla. Entonces, aquí yo voy a definir que el asunto, si el asunto contiene la palabra urgente, yo quiero que aplique la regla. ¿Por qué? Porque si no abrieron el correo y es algo urgente, pues yo quiero hacer cierta acción, quiero tal vez programar alguna llamada con este contacto, etcétera. Entonces ya va a depender totalmente, como les digo, de lo que ustedes quieran programar o que quieran configurar. Cada empresa tiene sus distintos procesos o maneja distintas tareas que tiene que realizar. Entonces aquí ya dependiendo de su giro, de sus requerimientos, aquí van a poder automatizar los procesos que ustedes deseen y con las condiciones que ustedes deseen. Pueden hacerlo tan específico como gusten, como les estaba comentando, aplicando varios criterios, o pues pueden hacerlo para que aplique a todo. Entonces aquí vamos a dejarlo cuando el asunto contenga la palabra urgente, quiero que aplique esta regla. Y quiero que sea para los correos que yo envío a mis contactos. Y también nos pregunta, ¿a qué contactos deseas que aplique la regla? ¿A todos los contactos? Y va a aplicar para estos correos que tengan asunto urgente o a los contactos que cumplan cierta condición. Y aquí pueden aplicar lo que ya les había mostrado, que el país sea tal, que este contacto tenga alguna etiqueta, que la hora de creación haya sido tal, que sus intereses sean tal, que su fuente sea tal. Entonces ya ustedes decidirán, pero yo lo quiero dejar para todos los contactos. Aquí yo no quiero pues aplicar criterios, los criterios los quiero dejar solamente para el contenido del correo y vamos a dar clic en siguiente. Entonces ya llenamos el cuándo y la condición. Ahora sí podemos realizar alguna acción.
Entonces, no se abrió y era un correo urgente, yo quiero agregar una tarea de llamada urgente. Entonces, aquí yo puedo crear una nueva tarea, como ya les mostré, asociarla y listo. Entonces, para poder tomarme más tiempo con las otras automatizaciones, voy a seleccionar una ya creada. No va a ser el caso, pero vamos a seleccionar una. Supongamos que esta es una llamada urgente y listo. Aquí estamos definiendo que cuando un correo se quede saliente, se quede sin abrir durante 5 días y que el asunto contenga la palabra urgente, que se agregue una acción instantánea, que en este caso sería la creación de una tarea con la llamada, para llamar al contacto de ese correo. Entonces vamos a dar clic en guardar y listo, así de sencillo, ya automatizamos para 2 módulos. Así se pueden ir con todos los procesos que ustedes quieran automatizar para distintas secciones del CRM. Si vemos aquí nos indica en esta pequeña lista de reglas, vemos los módulos para los cuales están configurados esas reglas. Pueden ordenar por módulo, mostrar por módulo. Si quieren ver solamente los que tengan para leads, aquí seleccionan y aquí me está mostrando las reglas de leads. De contactos, aquí las veo. De cuentas, de tratos, nos vamos yendo así con todos, ¿no? O si quieren ver de todos los módulos. Entonces, aquí igual pueden ustedes ver a qué módulo aplica cada regla. Lead, contacto, presupuesto, tengo para correos, para tareas, reuniones, a otros de correos, para mi módulo de pólizas, etcétera. Entonces, así de sencillo es poder crear nuestras reglas de flujo de trabajo y recuerden que van a poder tener acceso a estos informes igual o a estas estadísticas para los correos electrónicos que se han enviado los últimos 7 días. Igual recuerden que si seleccionan alguna regla, van a poder ver las estadísticas de las acciones que están configuradas para la regla como tal, ya sean adición de etiquetas, etcétera. Entonces, recordamos la regla que acabamos de crear, que era de bienvenida y crear una tarea cierto tiempo después y agregar una etiqueta al contacto, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba rápidamente, vamos a crear un nuevo contacto. Aquí todo lo que voy a llenar va a ser información totalmente de prueba, no son correos verdaderos, no son nombres verdaderos. Vamos a poner, no sé qué es, Pedro Ramírez, y agregamos un correo electrónico. El correo electrónico también va a ser, pues, no real, digámoslo así. Y vamos a dar clic en guardar. Entonces, aquí tenemos un nuevo contacto y de manera automática se le agregó la etiqueta de nuevo contacto, que es la que ya habíamos definido anteriormente en la regla. Igual se envió un correo electrónico, aquí lo podemos ver, y fue el correo electrónico de bienvenida. Me dice que el origen de ese correo fue un flujo de trabajo. Entonces, podemos hacer todo eso y recuerden, no se tienen que limitar a 1, 2 acciones por regla. Ustedes pueden seleccionar varias acciones sin problema, ¿no? En este caso yo seleccioné 2, que fue la etiqueta nuevo contacto y el correo electrónico. Entonces, igual hay una tarea programada para que se agregue después y aquí nos indica en la cronología. Tienes próximas acciones programadas para esta persona. El día de mañana se va a agregar una tarea llamada llamada de bienvenida gracias a la regla de flujo de trabajo que configuraste. Entonces, todo eso podemos estar viendo. La verdad es que pues es bastante útil, va a servir muchísimo para aumentar la productividad. Y bueno, con eso dejo de lado el tema de reglas de flujo de trabajo para ir a los planes de acción, también llamados blueprints. Vamos a dar clic en plan de acción, está en administración de procesos, otra sección de la configuración, y aquí aplica un poco diferente. Aquí nosotros podemos diseñar y definir un proceso completo que se adapte a las políticas de nuestra organización para un departamento, para un módulo en específico. Este también aplica por módulo. Al momento de nosotros crear un plan de acción, dar clic en el botón de crear, se nos va a preguntar para qué módulo deseas crear este nuevo proceso o este nuevo plan de acción. Para el módulo de leads, contactos, cuentas, tratos, y aquí ustedes van a seleccionar el adecuado para definir un proceso para ese tipo de registros. Tengo algunos ejemplos aquí ya cargados para tanto mis leads o prospectos como para mis tareas y para mis tratos. Entonces les voy a mostrar uno de los más utilizados, que es para los tratos, donde aquí podemos llevar un control o garantizar que todos nuestros usuarios, o en este caso agentes de ventas, cumplan con todo el ciclo de ventas que tiene estipulado la empresa. Entonces, para esto nos va a ayudar también para garantizar que todo el equipo siga el mismo camino, nosotros definiendo qué es lo que se tiene que hacer.
Entonces, si vemos aquí, este diseño se ve un poco más complejo que lo que son las reglas de flujo de trabajo, ya que dentro de los blueprints se encuentran también automatizaciones como las acciones que vimos ya en las reglas, como envío de correos, creación de tareas, actualizaciones de campos, webhooks, funciones y etiquetas. Entonces, se puede decir que los workflows o las reglas de flujo de trabajo están dentro de los blueprints, pero aquí tenemos más elementos para poder comprender un blueprint. El primero son los estados. Los estados los vemos en forma de rectángulo. Ustedes, dependiendo del proceso que quieran automatizar, van a agregar aquí los estados correspondientes. En mi caso, como estoy automatizando el proceso de ventas o el ciclo de ventas como tal, estamos viendo las etapas de mi ciclo de ventas o mi pipeline. Entonces, aquí vemos que mis etapas son prospección, identificar necesidades, visita programada, propuesta, generar contrato, aprobación y después venta ganada o venta perdida. Entonces, ustedes van a definir el trayecto que tienen que seguir los usuarios del CRM para poder marcar esta venta como una venta ganada o como una venta perdida. Entonces, es normal que, igual es normal, perdón, que no tengan un proceso tan estipulado, tan definido, igual podrían hacerlo muy sencillo. Podrían aquí tal vez no aplicar tantas reglas, etcétera. Entonces, ya ustedes definirán qué tan complejo quieren hacer su blueprint o su plan de acción. Para poder conectar un estado con otro, tenemos lo que son las transiciones. Estas transiciones nos ayudan justamente a pasar de un estado, pues ya sea en este caso de nuestro ciclo de ventas, a otro estado. Y estas las tenemos en romboides. Las transiciones se ven de color verde y son en forma de romboide. En este caso, para pasar de prospección a identificar necesidades, tengo la transición de primer contacto. Para pasar de identificar necesidades a los pasos siguientes, necesito definir si el cliente está interesado, si no estuvo interesado, y dependiendo de la transición, se va a enviar a ese registro a una etapa distinta. Entonces, si el cliente está interesado, va a continuar en el proceso y se va a programar una visita. Si esa visita tiene un buen resultado, se va a enviar una propuesta, pero si tiene mal resultado, se va a marcar como venta perdida. O igual desde el inicio, si el cliente definió que no está interesado, se va a marcar como venta perdida. Y así nos vamos yendo con todo el proceso que nosotros deseemos determinar. Y ahora se preguntarán, pero ¿de qué me sirve el tener este diagrama, no? Les voy a mostrar lo que podemos hacer con los estados y con las transiciones. Primero, para los estados podemos establecer un tiempo máximo que pueden durar ahí. Por ejemplo, yo aquí en prospección tengo que puedan estar máximo 5 días en ese estado. Si se supera ese tiempo o ese límite de tiempo, quiero que se escale al gerente de ventas. Entonces, ustedes pueden definir la acción de escalación también. Pueden enviar correos, pueden asignar tareas, pueden actualizar campos o realizar acciones personalizadas. Entonces, ya nosotros elegimos a quién se va a notificar si nos pasamos de ese tiempo en ese estado. Eso aplica para todos los estados. Aquí en prospección yo tengo 5 días máximo. En identificar necesidades también tengo 5 días. Visita programada no tengo ningún tiempo máximo. Aquí podría definirlo. En propuesta tengo 15 días para que se seleccione si la propuesta fue aceptada o rechazada. Y pues va a depender totalmente, esos tiempos van a depender totalmente de sus procesos. Y ahora las transiciones, ¿para qué me sirven? ¿Qué puedo definir yo en esas transiciones? Nosotros podemos definir ciertas reglas para el antes, cuándo va a aparecer esa transición. Puedo definir que solamente se muestre esa transición cuando se cumplan ciertos criterios, cuando el trato cumpla ciertos criterios, o a quién mostrarlo, al propietario del registro o a qué usuario queremos mostrar esta transición. En el durante es donde podemos garantizar que nuestro equipo siga el proceso que nosotros deseamos, que tengan que tomar notas de manera obligatoria, que tengan que adjuntar algún archivo de manera obligatoria, que tengan que agregar etiquetas de manera obligatoria, que tengan que validar ciertos campos. Tal vez aquí yo para poder pasar a identificar necesidades, tengo que validar que tengo el correo electrónico y que tengo el teléfono de este contacto. Pero aparte, ¿qué más quiero validar? Quiero validar, no sé, la fecha posible de cierre de este trato. O quiero validar, del contacto, quiero validar el país para saber qué precios le voy a dar o algo así, ¿no?
Entonces, ustedes van a decidir qué es lo que necesitan que validen sus usuarios. Aquí está la opción. Vamos a seleccionar campo y vamos a seleccionar el campo que queremos validar. Y acá el mensaje, si quieren mostrar algún mensaje informativo, alguna descripción a sus usuarios que les pueda ayudar o servir para continuar en el proceso. Pueden también definir que se tengan que asociar ciertos artículos para poder continuar, tal vez que se tenga que asociar alguna tarea de manera obligatoria, etcétera. Ay, perdón. Igual pueden agregar listas de comprobaciones. Aquí, no sé, pueden información del contacto, por ejemplo. Contacto. Aquí quiero que me seleccionen o tener como una especie de checklist para mis usuarios. Ya tienes el correo electrónico obtenido, teléfono obtenido, ya tiene su país, y así que ellos tengan acceso a este checklist y que puedan marcar lo que ya tienen y si no marcan todo, que ya lo tienen o que ya esté verificada esa opción, no los va a dejar avanzar. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo funciona. En este momento estamos viendo cómo configurarlo. Y pues por último, pueden también agregar widgets. Y bueno, voy a regresarme acá. Ya vimos el durante, que es para poder insertar mensajes, insertar campos, que los usuarios validen cierta información, que adjunten ciertas cosas, etcétera. Y en el después es lo que les comentaba, que funciona como una acción de un workflow. Podemos enviar correos, podemos crear tareas, podemos actualizar campos y esto va a pasar cuando nosotros saltemos esa transición. Ya que se cumple el durante, viene el después. Entonces, ya que pase yo de prospección a identificar necesidades, de manera automática tengo que se agende o que se programe una llamada. Igual podría enviar correos, podría actualizar campos, agregar etiquetas, ya ustedes sabrán lo que quieren automatizar. Entonces, cada transición va a tener sus propias reglas. Aquí en identificar necesidades para pasar a visita programada, tengo que definir que el cliente esté interesado y qué tengo que hacer para poder pues, definir eso. Tomar notas obligatorio, adjuntar un archivo de manera obligatoria y en el después tengo que se agende o se programe una visita de manera automática. ¿Por qué? Porque la siguiente fase o el siguiente estado es visita programada. Y aquí en manera automática ya se está programando esa visita y tenemos hasta 5 días después de la activación para poder completar la visita. Entonces, así nos vamos yendo con todas las transiciones y con todo el proceso que queramos definir. En este caso, les repito, es para mi ciclo de ventas. Entonces, vamos a poner un ejemplo en vivo para ver cómo funciona este blueprint. Vamos a dar clic en, bueno, esta es una opción que les había olvidado comentarles, perdón. Podemos publicar o podemos dejar como borrador y continuar después. Entonces, aquí lo voy a volver a publicar. Y también está la opción de activar o desactivar este blueprint. Entonces, yo lo tengo activo. Vamos a ver cómo funciona. Recordemos, es en el módulo de tratos. Entonces, voy a ir a crear un nuevo trato. Vamos a crear. Esta información que voy a llenar aquí igual no va a ser, pues, de real, podemos llamarle de esa manera. Es meramente para la demostración. Primero voy a seleccionar el contacto. Vamos a poner a William. Y aquí vamos a definir el nombre del trato. Vamos a ponerle prueba seminario con blueprint. Vamos a seleccionar los demás datos. Como les digo, esto no más lo estoy seleccionando como al azar, podemos decirlo. Y seleccionamos mi ciclo de ventas principal, que es en el que apliqué el blueprint. Y vamos a iniciar en la primera fase, prospección, para que veamos el recorrido. Vamos a dar clic en guardar y ya tenemos este trato. Aquí me está indicando que el estado actual del trato es prospección y que tenemos un vencimiento en 5 días. Entonces, puedo estar máximo 5 días en prospección para que no se escale este trato como tal. Si yo quiero cambiar la fase, no me va a dejar. Me aparece este pequeño icono de candado que me indica que yo no puedo cambiar la fase si no completo primero la transición. Entonces, para esto, esto es lo que les comentaba, nos ayuda a garantizar que nuestros usuarios cumplan con todo el proceso. Entonces, ya si no puede llegar el usuario y cambiar la fase a venta ganada sin haber completado todos los demás pasos. Entonces, ya ustedes decidirán cómo pues definir ese proceso, ¿no? Y aquí se encuentra la transición y las acciones configuradas.
Entonces, me indica que gracias al blueprint que tengo de ciclo de ventas, puedo pasar a identificar necesidades cumpliendo primer contacto. Vamos a seleccionar la transición para que vean cómo poder cumplir con ese durante que ya definimos anteriormente en el blueprint. Si recordamos, yo tenía la validación del correo, validación del número de teléfono y también que definamos, que agreguemos, perdón, notas y que agreguemos etiqueta de manera obligatoria. Y agregué una lista de comprobación que yo tengo que indicar, ya tengo el correo, ya tengo el teléfono y ya tengo el país. Entonces, si yo no apruebo todas estas o si no verifico todo esto de la lista de comprobación, no me va a dejar continuar. Lo mismo si yo no lleno las notas, si no agrego etiquetas, si no confirmo el correo, si no agrego un teléfono, no me deja continuar. Vamos a ver el ejemplo. Voy a agregar una nota, digo, una etiqueta, y vamos a dejar las notas vacías. Vamos a dar clic en guardar y si vemos, yo sigo en mi estado de prospección y aquí me indica que la transición está por completarse, pero que todavía no se ha completado. Entonces, el usuario puede regresarse a completar esa transición. Y aquí veo, ok, me faltó la nota. Entonces, aquí vamos a agregar notas de prueba. Damos clic en guardar y ahora sí detecta que todo ya se cumplió y de manera automática me pasa al siguiente estado, identificar necesidades. Y me indica que también tiene un vencimiento en 5 días. Y mis transiciones ahora son distintas. Yo tengo dos posibles caminos. Que el cliente esté interesado y se programe una visita o que el cliente no esté interesado y se marque como venta perdida. Y acá, recordemos que tenía una automatización em, para este registro, ¿no? Entonces, aquí yo ya veo que tengo cliente interesado y cliente no interesado. Ya se guardaron las notas que yo dejé, se guardó la lista de comprobación que yo dejé, que aquí tengo completado gracias a la transición de primer contacto. Y aquí está esta lista de comprobación donde yo indiqué que ya tengo el teléfono, ya tengo el correo, ya tengo el país, etcétera. Entonces, podemos continuar con el proceso. Vamos a dar clic en cliente interesado para continuar. Y yo tenía de manera obligatoria que tenga que agregar notas. Vamos a poner otra vez notas de prueba y que se tenga que adjuntar un archivo. Entonces, aquí me está dando una nota o una descripción al usuario. Recuerda generar el documento de requerimientos para llevarlo a la visita. Entonces, eso es lo que tiene que adjuntar aquí, el documento de requerimientos. Vamos a seleccionar un archivo nomás para poder continuar. Damos clic en adjuntar y aquí ya tenemos cumplidas las dos acciones. Vamos a dar clic en guardar y listo, fui mandada al siguiente estado de manera automática. Entonces, el estado en el cual me encuentro actualmente es visita programada y tengo otras dos posibles transiciones. Así nuestros usuarios van a poder seguir el proceso que nosotros ya hayamos definido previamente en el plan de acción. Y si vimos aquí las actividades ya fueron creadas, se agendó una llamada y se programó una visita y todo esto se hizo de manera automática gracias a las transiciones que fuimos completando. Entonces, este blueprint por eso es un poco más avanzado que la regla de flujo de trabajo, porque incluso dentro de estas transiciones podemos definir esas acciones automáticas, ¿no? Entonces, la verdad es bastante útil. E igual no se tienen que limitar a usarlas en sus ciclos de ventas, pueden usarla tal vez para los prospectos, para poder convertir desde que llega un lead a convertirlo a contacto. Entonces, todo esto podemos hacer gracias al plan de acción. Ahora, como último punto, última automatización, perdón, tenemos el Command Center. Este aún es más avanzado que el Blueprint, ya que vamos a poder involucrar a distintas áreas o distintos departamentos. Entonces, esa es la diferencia principal entre los tres. El workflow actúa para un módulo y son acciones tanto instantáneas y programadas basándonos en ciertos criterios. El blueprint, que es el que acabamos de ver, plan de acción, aplica también para un módulo, pero ya son acciones o ya es definir un diagrama como tal con distintos estados y transiciones. Esa es la diferencia. Y el Command Center podemos combinar varios módulos. Esa es la diferencia principal con esta automatización. Entonces, tal vez estén preguntando, pero ¿cómo combinar varios módulos o cómo crear un proceso más amplio todavía que el blueprint? Entonces, aquí tengo varios ejemplos igual para mostrar, pero quiero mostrarles primero el botón de crear recorrido. Si ustedes dan clic, les va a preguntar qué nombre quieren darle al proceso y la descripción, lo que ya hemos visto con otras reglas que hemos configurado.
Vamos a ponerle prueba seminario, prueba seminario. Vamos a dar clic en continuar y el lienzo para poder generar nuestro diagrama es muy parecido al del blueprint. Por eso no les quise mostrar en el blueprint cómo crearlo, ya que es, la verdad, pues similar a lo que vamos a hacer aquí. Vamos a dar clic en agregar, haga clic para agregar un estado y aquí damos el primer nombre del estado. Vamos a poner creación de un lead, por ejemplo. Creación de lead. Y seleccionamos el módulo para ese estado. En este caso son leads. Guardamos y se crea el primer estado junto con mi inicio. El inicio se crea siempre de manera automática y aquí también existen las transiciones, solo que tienen un plus en este generador. Podemos seleccionar un desencadenador y que así pase o se cumpla esa transición y se pase al estado de manera automática cuando se cumpla uno de estos desencadenantes. Entonces yo aquí quiero que se empiece, en esta fase cuando me envíen un formulario web. Entonces, que me llenen el formulario de leads y así va a pasar al primer estado de manera automática. Entonces, voy a poner envío de formulario. Tardamos. Entonces, aquí yo estoy definiendo que el inicio de este recorrido como tal es cuando envían un formulario, aquí ya tengo mi desencadenador, y va a pasar al estado de creación de lead de manera automática. Igual aquí en las transiciones podemos definir acciones. Podemos agregar acciones instantáneas como actualizar campos, agregar etiquetas y lo que ya conocemos. Entonces, los workflows están presentes en todo este tipo de automatizaciones. Por eso les comentaba que son la base. Aquí podemos hacer todo lo que hacíamos en el workflow, pero dentro de este recorrido como tal. En los estados también podemos definir acciones, tanto instantáneas, programadas, como acciones recurrentes. Entonces, esta es la diferencia en las acciones. Vamos a poder programar para que se ejecuten ciertos días después de alcanzar este estado, ciertas horas después, ciertos minutos después, etcétera. Y las recurrentes, vamos nosotros a seleccionar qué es lo que queremos hacer de manera repetitiva, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un estado, podemos seguir agregando estados y cada vez que conectemos un estado con otro, la transición se crea de manera automática. Entonces, vamos a dar clic aquí nomás en a agregar estado 2 y supongamos que esto sigue en leads, guardamos y aquí ya tenemos otro estado y yo puedo conectar el primer estado con el segundo, con el segundo. Creo que le estoy dando clic mal, aquí está. El primer estado con el segundo, solo dando clic en alguno de los nodos, arrastrando y soltando en algún punto de este estado. Y acá tenemos la opción de crear la transición. Con ese icono de más que aparece automáticamente, le damos clic y podemos elegir el nombre de la transición, el desencadenante, lo que ya sabemos. Igual podemos seleccionar desencadenantes que sean recibir una llamada de API o recibir una señal personalizada o cuando se crea un registro, cuando se apruebe algo, cuando se envíe un correo electrónico. Hay bastantes desencadenantes que ustedes pueden seleccionar cuando reciban un correo electrónico entrante, si tienen un servicio de telefonía agregado en CRM, cuando reciban una llamada entrante, cuando una llamada saliente sea desatendida, cuando se pierda un chat, cuando se recibe un nuevo ticket de soporte. Entonces, tenemos bastantes opciones como desencadenantes que nos pueden ayudar a poder hacer este proceso aún más dedicado, ¿no? O más especializado. Entonces, aquí voy a poner transición 2. Nomás estoy mostrándoles una prueba como tal. Perdón. Voy a seleccionar otro desencadenante. Vamos a seleccionar cuando reciba un correo electrónico. Guardo. Y aquí tenemos estos estados. Igual si yo quiero crear distintos caminos, lo puedo hacer. Vamos a poner aquí estado 3 para mostrarles distintos caminos. Y como les comentaba, pueden ustedes conectar distintos módulos y ustedes seleccionar la conectividad. Si quieren que este nuevo estado aplique ahora en los contactos, aquí pueden seleccionar este otro módulo. Igual si a sus contactos, después que continúen con el ciclo, quieren asignarle algún trato o algo así, podemos crear otro estado con un trato, que sea, de tipo trato, o crear otro estado que sea de tipo reunión, que sea de tipo tarea, que sea de tipo
presupuesto, factura. Entonces, por eso les digo que podemos involucrar distintos departamentos o distintas áreas del CRM sin problema. Entonces, vamos a dejar este estado 3 y aquí puedo hacer otro camino para acá y agregar otra transición, etcétera. Entonces, aquí en las transiciones me está seleccionando, o esto es bastante inteligente, como vio que conecté de un tipo lead a un tipo contacto, los desencadenantes cambiaron. Si vemos aquí me indica que el desencadenante puedo seleccionarlo como una conversión de un lead. Entonces, cuando yo convierta a este lead a un contacto, se va a activar la transición de manera automática y me va a pasar este estado 3. Entonces, esto también es inteligente, nos da a la parte de hasta arriba, nos da la principal sugerencia. Entonces, aquí ya detectó que puede ser que me puede servir esto de conversión de un lead, entonces lo voy a poner. Entonces, lead convertido le vamos a poner. Y así nos podemos ir yendo con todo el proceso que queramos definir. Entonces, aquí puedo crear incluso otro camino sin ningún problema y aquí este estado 2 lo puedo dividir en 3 caminos. Entonces, es como tal un diagrama donde ustedes van a poder involucrar distintas áreas de su CRM. Pueden guardar esto como un borrador, pueden publicarlo si quieren que ya empiece a trabajar, etcétera. Entonces, voy a regresarme aquí y me indica que todavía está en borrador. Entonces, yo acá podría, pues, continuar después sin ningún problema y activarlo cuando sea necesario. Y también tenemos la opción del estado, donde podemos activar o desactivar algún command center que ya tengamos publicado. Y también está la opción de ver informes. Y con estos informes nosotros podemos observar por la fecha que nosotros definamos, ver solamente los de hoy, los de ayer, los de esta semana, los de este mes. Vamos a seleccionar de esta semana y aquí podemos ver estadísticas, cuántos registros están en cada estado. Tengo 5 en el estado de creación de caso, 2 en producto en mal estado, el tiempo promedio empleado para cada estado también lo podemos ver y un informe general del Command Center. ¿Cuántos registros se encuentran en cada uno de los estados de mi flujo? Entonces, yo aquí veo, en base a este otro flujo, que tengo 5 registros acá, 2 registros acá y en los demás tengo 0, porque no han avanzado en el flujo como tal. Entonces, todo esto podemos ver gracias a los informes. Me voy a regresar aquí para mostrarles justamente este de solicitudes de soporte. CRM cuenta con un módulo llamado Casos, donde podemos recibir solicitudes de soporte a preguntas, distintos problemas que hayan tenido nuestros clientes y así nosotros poderles dar el seguimiento adecuado. Entonces, justamente para esto sirve mi Command Center, este que dedico a los casos, donde el envío del caso es el inicio de este flujo, de este recorrido. Entonces, cuando se envía un formulario de casos web, que es el que tengo ya creado, o cuando se crea un caso en cualquiera de mis diseños, se desencadena esta transición y paso al primer estado, que es creación del caso. Entonces, aquí igual en los estados podemos definir fechas límites. En este caso, yo quiero que solamente sean 3 días como tiempo máximo y así voy continuando con mis transiciones. Igual puedo definir algún criterio para que pase la transición. Entonces, yo defino aquí que la transición solo aplica cuando el motivo del caso es producto en mal estado. Entonces, todos los demás casos que no tengan ese motivo no van a continuar en el proceso. Entonces, aquí podemos aplicar esas condiciones también a las transiciones. Es muy importante esta parte, ¿no? Y pasa a este recorrido como tal lo creé para las personas que recibieron un producto en mal estado. Entonces, por eso vemos acá que programación de un reembolso, porque recibieron pues uno en mal estado, etcétera, ¿no? Y en las acciones que tengo automáticas, les envío un correo electrónico disculpándome. Aquí tenemos que 15 minutos después de alcanzar este estado de producto en mal estado, envío un correo electrónico con disculpas y les solicito imágenes para que puedan comprobar que el producto está en mal estado. Entonces, yo aquí puedo hacer ese tipo de programaciones, puedo también programar tal vez alguna llamada porque es pues muy importante disculparse también con este cliente, etcétera. Entonces, yo envié ese correo electrónico de disculpas y si recibo una respuesta, aquí me dice, si recibes un correo electrónico entrante, voy a programar un reembolso o reenvío, ¿no? Entonces, ese es mi desencadenante. Pero si el correo se deja sin abrir,
que ese fue mi desencadenante. El correo electrónico que enviaste en esta transición no se abre en 2 días, quiero mandar a correo 2. Y en las acciones programé un segundo envío de un correo electrónico de disculpas y solicitud de imágenes. Ahora, si recibo una respuesta, pues voy a ser enviada al otro estado de programar reenvío. Pero si sigo sin recibir respuesta, en otros 2 días quiero enviar un correo electrónico 3. Entonces podemos crear este tipo de recorridos totalmente personalizados según sean nuestras necesidades. Y aquí lo estoy aplicando a los casos, pero tal vez ustedes quieran aplicarlo para sus ventas o para un proceso de conversión de leads, etcétera. Entonces ya ustedes decidirán cómo quieren aplicarlo. Entonces aquí vamos a hacer la prueba ya por último para concluir con esto y dejar el espacio para mi compañero José Alberto. Tenemos que este recorrido inicia cuando se envía o se crea un formulario web, perdón, un caso. Entonces, cuando se envía el formulario de casos web o cuando se crea un caso en cualquier diseño. Entonces, me voy a duplicar aquí ventana, la pestaña, perdón, para poder crear un caso y que veamos cómo se ve activo el Command Center. Vamos a ir a casos. Voy a crear un nuevo caso. Y vamos a poner que fue por correo, es un caso nuevo y nos lo envió William, que fue el que pusimos de prueba ahorita. Y vamos a seleccionar camisa rota. Vamos a dar clic en guardar y aquí yo recibí un nuevo caso. El estado de Command Center va a aparecer hasta el principio del registro. Me está indicando que estoy dentro del estado de creación de caso en el Command Center de solicitud de soporte. Entonces, igual si yo voy a la cronología, aquí me aplica que entre al recorrido y tengo configurado que se envíe un correo electrónico de manera automática al cliente de el caso fue creado. Entonces, aquí se ha abierto un caso con el asunto tal y en breve se pondrán en contacto con usted, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vimos que el correo electrónico fue enviado. Aquí me indica correo electrónico enviado a esta dirección de correo a través de envío de caso, que es una transición en el recorrido del Command Center. Entonces, podemos ver todo ese historial también, ver en qué fase se encuentra. Entonces, si yo voy al registro de William Rodríguez, voy a ver en los correos electrónicos que se le envió pues ese correo indicando que recibimos su solicitud. Entonces, ahí ya lo tenemos guardado. Y igual aquí en la creación de caso, pues tenemos que puede estar en ese estado por 3 días. Entonces, me voy a regresar aquí al caso. Voy a abrirlo. Listo, aquí estoy. Entonces, si no cumplo con lo que me indica esta siguiente transición, este desencadenante, aplica cuando edito el caso y que el motivo del caso sea producto en mal estado. Entonces, vamos a editarlo para ver cómo pasamos al siguiente estado. Motivo del caso, producto en mal estado, guardamos. Y aquí me va a indicar que pasé a otro estado, se agregó una etiqueta y se agregó una llamada de disculpas. Todo esto de manera automática. Aquí ya tenemos llamadas de disculpas con William, fue asignado a tal usuario y tiene fecha de vencimiento para tal día. Entonces podemos ir viendo cómo va avanzando en el proceso y si nos vamos a las estadísticas de uso o a los informes, podemos ver cuántas personas tenemos en cada estado. Aquí tenemos a William ya en producto en mal estado, entonces vamos a poder ver, aquí voy a ir a esta semana, podemos ver cuántos ingresaron, cuántos cumplieron o pasaron por aquí, cuántos tenemos en cada una de los estados de transiciones y pues podemos ver todo esto. Entonces, es muy importante esta parte igual y hacerles hincapié en que tenemos, en que existen esos diferentes tipos de programaciones y ya dependiendo si ustedes quieren algo muy avanzado, si quieren algo un poco más sencillo como nomás enviar un correo cuando se cumpla cierta condición, pues utilizaríamos workflows. Si ya queremos crear tal vez nuestro ciclo de ventas más definido, podemos utilizar un blueprint. Y si ya queremos involucrar a más departamentos dentro de un proceso y hacer algo ya un recorrido totalmente pues más avanzado, podemos utilizar Command Center.
Entonces, recordar esas diferencias que existen entre cada uno, igual para hacerles un comentario final de que para todos tenemos secciones de ayuda en nuestros sitios web. Aquí si damos clic en ayuda, somos dirigidos a la página donde podemos ver qué es un Command Center, que nos explica incluso la diferencia entre Command Center y Blueprint, algunos escenarios que a ustedes, perdón, les pueden ayudar a poder crear el propio. Por ejemplo, aquí, procesos de sanción de préstamos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Gestión de cadena de suministro, y aquí tenemos ejemplos. Entonces, igual pueden basarse o pueden ayudarse, apoyarse en estas páginas para poder crear el recorrido que ustedes quieran a través de alguna de nuestras automatizaciones. Entonces, espero que les haya sido de utilidad esta sesión y pues los dejo con mi compañero que les va a hablar más sobre funciones personalizadas, que igual es un tema bastante interesante.